Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo soy la doctora Ana Tovar a través de mi canal de NAE. Para mí hoy, bueno, todos los días, cada vez que subo una grabación, siempre digo que es un honor a las personas, a los invitados que traigo, pero es que realmente todos son excelentes, son muy buenos. Y para mí hoy esta invitada es muy buena, ella es neuropediatra, amiga mía de hace muchos años, vive en Caracas, Venezuela, y ella es la neuropediatra que veía a mi hijo, ¿no? Para que usted vea. Tiene 22 años como graduada como neuropediatra, es la doctora Mayela Rivero. Trabaja ya en los Altos Mirandinos, en el Retiro, en la clínica El Retiro, en la Policlínica Los Alias y en el Centro Médico Docente El Paso. Bueno, si me pongo a decir todo el currículum de la doctora, nada más se me va la grabación. Entonces quisiera nada más darle los micrófonos y abordarle a ella porque, bueno, me cedió un tiempito y conseguirla es un poquito complicada, ¿no? Porque los neuropediatras son un poco exquisitos. Bueno, en cualquiera de los casos, amiga, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, de verdad, me alegra, te ves hermosa y bueno, Gracias. tienes los micrófonos. Quisiera que nos hablara sobre el abordaje desde el punto de vista neurológico en los chicos con todo lo que es trastorno de neurodesarrollo, haciendo énfasis, por supuesto, en el autismo. Pero bueno, primero vamos a presentarte, te presentas, quiero que te conozca, que te Hola. vean lo hermosa que estás después de tantos años sin ver. Son tuyos los Bueno, micrófonos, Magela. bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, desde hace unos cuantos años estoy ejerciendo como neurólogo pediatra, principalmente aquí en los Altos Mirandinos. Y bueno, sí, como neuropediatra estamos muy abocados a lo que es la evaluación de los niños con trastorno del neurodesarrollo. En los niños con trastorno del neurodesarrollo se incluyen, por supuesto, niños con trastorno del espectro autista, pero también están incluidos los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aquellos que también tienen trastornos en la comunicación, niños con trastornos cognitivos y niños con trastornos motores. Entonces, bueno, en los niños con trastornos del espectro autista, pues sí, nos llegan muy frecuentemente, principalmente referidos ya sea por pediatras, incluso muchos llegan por los mismos padres que notan conductas diferentes en sus hijos y muchas veces también por los maestros y psicólogos. Ah, mira qué bueno, qué bueno. Y escúchame, Magela, te pregunto, ¿es obligatorio la evaluación por el neuropediatra? Sí, es que la evaluación, o sea, el niño con trastorno del espectro autista, siempre insistimos en esto, debe ser atendido por un equipo multidisciplinario, ¿ok? Y generalmente quien lleva la batuta en esa evaluación y en el tratamiento de ese niño es el neurólogo pediatra. Nosotros pues nos encargamos pues en la evaluación cuando tú haces la consulta, vamos a empezar así, una primera consulta que te llega aquel niño, ¿ok? Referido ya sea por el maestro, el psicólogo o el pediatra. Se hace, por supuesto, la evaluación de los síntomas. Tú interrogas cuáles son los síntomas que presentan y cuáles son las inquietudes que tienen estos padres y por qué lo llevan a la consulta. Nosotros allí vamos a evaluar todos los antecedentes de este niño que pudieran estar influyendo ya sea en la conducta, el comportamiento y los síntomas que él presenta. El neuropediatra, por supuesto, va entonces a tratar de hacer o hacer el diagnóstico presuntivo, ¿ok? Porque después nosotros lo vamos corroborando de otra manera. Vamos a ver si hay algunas otras comorbilidades o algunas otras alteraciones que nos puedan hacer pensar en un diagnóstico diferencial, o sea, en otro diagnóstico, pero que esté presente, otro diagnóstico donde el niño pueda estar presentando síntomas similares a autismo, ¿ok? O que hagan pensar en autismo, pero que también se pueden presentar en otras enfermedades o en otras patologías o en otras condiciones.
Entonces nosotros hacemos diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial y por supuesto pedimos los estudios que sean necesarios para hacer, corroborar este diagnóstico o hacer diagnóstico de otro tipo de condición o patología que pueda Bien. presentarse con síntomas similares al trastorno del espectro autista. Claro, esto es muy importante recalcarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que me preguntan si es necesario la evaluación del neuropediatra, no porque no la quieran hacer, sino que, a ver, hay ciertos lugares donde no hay neuropediatra o el acceso a ellos les queda muy lejos. Entonces, es correcto, ¿no? La idea es que sea la evaluación de un equipo multidisciplinario y ciertamente, por supuesto, el neuropediatra es uno de ellos, sobre todo al principio. Al igualmente, lo mismo te pregunto ahora, los tipos de estudios, ¿es necesario hacerle un electroencefalograma, una tomografía, una resonancia o algún otro tipo de exámenes? Porque eso también lo preguntan los papitos. Sí, por supuesto eso depende de cuáles son los síntomas que presenta el niño, ¿ok? Ok. El electroencefalograma generalmente es mandatorio porque se ha observado que los niños con trastorno del espectro autista tienen, o sea, tienen una mayor predisposición a tener alteraciones electroencefalográficas y epilepsia. Entonces el electroencefalograma es un estudio que es de rutina, lo tenemos que indicar. Hay otros estudios como los estudios metabólicos, ¿ok? Pruebas tiroideas, bueno, ya estudio de lo que es nuestro laboratorio, del laboratorio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, como amonio, ácido láctico, gases venosos, para descartar otro tipo de enfermedades que pueden cursar con este tipo de comportamiento que vemos en los niños con autismo. Por ejemplo, hemos tenido niños que tienen clínica retraso del lenguaje, comportamientos estereotipados, y le hemos hecho estudios metabólicos, claro, muchas veces se presentan con convulsiones, ¿ok? Entonces le hacemos estudios metabólicos y encontramos que puede ser una fenilcetonuria, o sea, enfermedades metabólicas que también cursan con clínica de trastorno del espectro autista. Entonces, por eso es importante hacerlo el diagnóstico diferencial. Tenemos que ver si estos niños están presentando algunas otras alteraciones que nos hagan pensar también en otras patologías. Y por eso entonces solicitamos los estudios metabólicos. Dependiendo del examen físico, de la evaluación que se realice, se solicitan estudios de imágenes o no, como la resonancia magnética cerebral, ¿ok? Entonces, todo depende también de los hallazgos en cuanto a la clínica y examen físico del paciente. Bien, Pero eso es correcto. Eso es correcto. Yo le digo a mis alumnos que sí, que es necesario hacérselo, pero todo predomina siempre la clínica del paciente. El detalle es que en muchas zonas es cierto de que a veces es difícil hallar un neuropediatra, ¿no? Y bueno, nada, el neuropediatra le indicará, ¿no? Pero mientras el pediatra, que debería estar capacitado también en autismo, y no todo el mundo está en autismo, deja pasar algunos estudios que sí pudiera ir adelantándole, ¿no? Al neuropediatra, porque estos estudios metabólicos, imagínate, que no se diagnostique una fenilcetonuria, de verdad que es triste, ¿no? Porque ese es uno de los exámenes que se hace cuando se hace la punción en el niño pequeño cuando nace, ¿no? Sí, de Entonces, allí la importancia del perfil neonatal que se debe hacer en los primeros días de vida del bebé. Pero bien, bueno, eso es ya nos importante, ¿no? antecedemos. Y si pudieras hablarnos un poquitico de ese perfil neonatal, sería bueno para que la gente sepa, porque aunque no se lo hagan donde nazcan, ponte, si en el hospital no lo hay, o nacen en un lugar lejos, tienen un tiempo para venir a hacerle ese perfil neonatal. Y si pudieras hacer un comentario sobre esto, te agradecería, ¿no? Sí, el perfil neonatal es lo que la gente comúnmente conoce como la prueba del talón.
¿ok? es Es un correcto. pinchacito que se le hace en el talón al bebé para obtener unas gotas de sangre. Pero con esas gotas de sangre que se aplican en un papel filtro, nosotros podemos hacer diagnóstico de enfermedades como hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, entre otros, que son enfermedades que cursan con trastornos neurológicos severos, ¿ok? Que tratados a tiempo, ¿ok? Y por eso es la importancia de hacerlo en los primeros 10 días de vida del niño, para tener un diagnóstico antes del mes, ideal antes de los 15 días, por supuesto. Pero bueno, por lo menos antes del mes, y cuando nosotros comenzamos a hacer un tratamiento, a realizar un tratamiento antes del mes de vida del niño, podemos evitar esas secuelas neurológicas, ¿ok? Como retardo mental, convulsiones, comportamiento, trastorno del espectro autista, o sea, podemos evitar las secuelas que traen esas enfermedades cuando no son tratadas a tiempo. De allí la importancia de esa pruebita del perfil neonatal. Bueno, yo la iba a comentar, pero mejor que tengo la invitada que ella lo diga. Ciertamente esa es la importancia. Es una prueba que prácticamente es mandatoria en todos los países del mundo, pero bueno, sabemos que hay Sí, algunos lugares donde no pueden porque no tienen los reactivos o no tienen el acceso. Y en cualquiera de los casos, bueno, los padres, por favor, diríjanse a centros donde, con hospitales más grandes que sepan que le puedan hacer la prueba, porque es sí, importante. aquí, Aquí la idea es prevenir, es prevenir. Y eso de prevenir, mientras más temprano hagamos un diagnóstico, nosotros sabemos, los pediatras, los que estamos especializados en esta área, que modifica el tratamiento, la evolución y el pronóstico del paciente. Ahora, desde así. el punto de vista neurológico, ¿qué hace uno cuando lo diagnostican más temprano desde el punto de vista neurológico? Pero en trastorno del espectro autista o las enfermedades metabólicas. En cualquiera enfermedades, porque de repente, como tú lo estás diciendo, no necesariamente a lo mejor tenga comportamiento autista y, oh sorpresa, resulta que es una fenilcetonuria, ¿no? Entonces, Ah, bueno, exacto. No, obviamente, al hacer un diagnóstico temprano, le ponemos tratamiento para la fenilcetonuria y la evolución va a ser mejor, ¿no? Entonces, sí, en no, por cualquiera, supuesto. ¿ah? Entonces, en Sí, sí, cualquiera de los casos, esa es la pregunta, ¿no? Si ustedes como neuropediatra, al haber un diagnóstico temprano, igualmente en todas estas condiciones va a modificar el diagnóstico. sí, no, va a modificar el pronóstico de ese paciente y la Perdón, evolución de la el enfermedad. pronóstico, sí, el Exacto. O sea, pronóstico. por supuesto, por ejemplo, en los niños con hipotiroidismo. El Ah, correcto. hipotiroidismo congénito es causa importante de retardo mental. Y al hacer un diagnóstico temprano, nosotros evitamos ese retardo mental. Hemos tenido Ok. niños a los cuales se le han hecho el diagnóstico en el primer mes de vida y ese niño, su evolución es totalmente normal. Yo ¿Ok? quiero que O sea, eso ese lo repitas, no solamente con el hipotiroidismo, con la fenilcetonuria, no y por solamente, con todas las supuesto, enfermedades metabólicas que se la diagnostican por el talón, galactosemia. la Ujú. galactosemia, es Todas, correcto, todas estas enfermedades, pues por supuesto, cambias totalmente el pronóstico de la enfermedad, la evolución de ese niño y por supuesto le vas a cambiar la vida al niño. claro. Mm. Igualmente, si tenemos un chico, nosotros sabemos que los chicos con trastornos del espectro autista, como dijo la doctora, el 30% de los pacientes de los pacientes con epilepsia, el 30% de ellos cursan con trastornos del espectro autista. ¿Qué pasa cuando estos chicos nosotros diagnosticamos tempranamente que hay una epilepsia? Si nosotros colocamos un tratamiento, puede mejorar la parte de las convulsiones, ¿no? Bueno, sí, es para indicarle su tratamiento a tiempo. Pues en la mayoría de los casos el control de las crisis es bueno con su tratamiento antiepiléptico, ¿ok? Perfecto, Este, y evolucionan, o sea, podemos ayudarlos y evolucionan adecuadamente, pues de manera que los terapeutas de lenguaje ocupacional, su psicólogo puedan trabajarlos adecuadamente y esto tampoco
interrumpa, ¿ok? Porque claro, un niño con crisis, evidentemente no va a llevar un estilo de vida igual que un niño sin crisis. Y no se va a poder trabajar adecuadamente. Entonces, al nosotros tratar las crisis, por supuesto, ya podemos organizar el resto del trabajo para que este niño tenga un mejor pronóstico. Algo que es bien importante, cuando los pediatras o los maestros tengan sospechas de que el niño, pues su comportamiento no va acorde, no es el típico que vemos en otros niños, referir para la evaluación, porque si hay algo que es bien importante, es que cuando nosotros hacemos también diagnóstico temprano de trastorno del espectro autista, estamos hablando de esos niños que podemos diagnosticar a los 2 años, 2 años y medio, y comenzamos a intervenir terapéuticamente. Cuando hablamos de terapéuticamente, son sus terapias, si es necesario algún tratamiento, su tratamiento. La evolución es muy buena y es mucho mejor, ¿ok? Mientras más temprano comenzamos con las terapias en los niños con trastorno del espectro autista, su evolución y su pronóstico es mucho mejor. Eso lo estamos observando nosotros actualmente. Hemos tenido niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista moderado a los 2 años de edad y son niños que ahorita están asistiendo a su universidad, integrados socialmente, ¿ok? Y desenvolviéndose bastante bien en la sociedad. Perfecto. Y hablaste, hiciste un comentario también de los TDAH. Ellos también deben ser evaluados por el neuropediatra. Sí, sí, bastante. Sí, Bien. el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues es un trastorno que puede causar muchas alteraciones a nivel social, ¿ok? Por el Mm, comportamiento del niño y además también puede traer muchos problemas de aprendizaje, de desenvolvimiento escolar, de rendimiento escolar que les puede afectar su desenvolvimiento escolar a futuro. Entonces ellos necesitan mucha ayuda para que en estos años que son estos años de primaria, que son tan importantes para el aprendizaje, para la adquisición de aprendizaje en los niños, pues no se vea tan afectado y ya cuando ellos lleguen a bachillerato, ¿ok? Puedan estar mejor preparados y no se comiencen a presentar y observar todas esas deficiencias que a veces vienen arrastrando y oye, ya cuando lo vas a trabajar en la adolescencia, pues puede hacerse mucho más difícil. bien. Y Magela, así como para cerrar, porque sé que ya diste una clase magistral y hiciste como bien. ¿Cada cuánto ven ustedes estos pacientes cuando son de trastornos del neurodesarrollo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Sí, Sí, ¿con qué bueno, frecuencia? Porque los padres también sí tienen que claro. movilizarse de un centro a otro lugar como para tomar esa prevención, ¿no? Más allá de que a veces no hay los neuropediatras, una vez que lo consigan, bueno, cada cuánto debería ser la evaluación. Sí. Bueno, eso depende mucho del paciente, Bien. del nivel del trastorno del espectro autista. Aquellos niños que tienen un trastorno nivel 1, que no requieren de tanta ayuda, pues muchas veces, y si todo va bien, no es epiléptico, no hay ninguna otra comorbilidad, generalmente lo podemos ver cada 6 meses, incluso hasta una vez al año, si todo va muy bien y sus padres cumplen con sus terapias. Claro, ahora que el niño que, por ejemplo, tiene un nivel 2 recibe tratamiento porque de repente es hiperactivo o tiene ciertos trastornos de su conducta, pues entonces hay que indicarle tratamiento, entonces lo tenemos que ver un poco más frecuente. En promedio, cada 3 meses, cada 4 meses, todo depende del paciente. El paciente epiléptico, pues se debe ver cada 3 meses para el control de su medicamento, de su medicación, si hay que hacer ajustes del tratamiento, Ajá. ¿ok? Entonces, generalmente es así, pero por supuesto depende del paciente, eso depende del nivel del trastorno. Bien, bueno, excelente, Magela. De verdad que existe un concentrado como para que los padres sepan la importancia del neuropediatra y a pesar de que en algunas zonas puede que no haya, bueno, diríjanse a otro lugar porque es como entre el equipo es una de las piezas fundamentales. Bueno, Magela, muchísimas gracias. Quisiera que te despidieras porque sé que tienes el tiempo contado.
Y bueno, vamos a seguir hablando con la doctora porque ella tocó algo importante que era los déficits de trastornos del lenguaje, trastornos desde el punto de vista de aprendizaje, que también deben ser todos estos trastornos del neurodesarrollo en conjunto, todo. En primera instancia debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario. Entre eso está el Sí, pediatra, que es el que primero recibe, que debe estar capacitado con lo que es trastornos del neurodesarrollo. Posteriormente, obviamente, sería el pediatra que refería, pero muchas veces no pasa así. A veces no pasa, muchos padres se van directo al neuropediatra. No hay ningún problema, porque igual el neuropediatra está lo suficientemente capacitado, como lo dice la doctora, para todo esto. Pero el seguimiento sí tiene que hacerlo el pediatra, ya sea mensual o cada 3 o cada 6 meses. Y después, como dice la doctora, bueno, ellos le hacen el seguimiento dependiendo de la clínica, de lo que tenga el paciente, o cada 3 o cada 6 en el caso del neuropediatra, porque sabemos que es una subespecialidad. Pero lo claro. importante es que estén y que se le haga el abordaje, porque como comentó la doctora, el pronóstico va a variar totalmente. Entonces, la idea Sí, de esto, estos pequeños videos es justamente informar a los padres para que ellos sepan cuál es el camino. Y si no, y no solamente los padres, los maestros, todos los que puedan ver esto, puedan hacerle comentario a los padres, le diga, padre, yo creo que debería ser evaluado. Y no tengan miedo, porque el tenerle miedo a decir cualquier cosa es peor porque retrasa un diagnóstico. Miedo en el sentido de que, bueno, a mí me da pena decirle al padre porque los maestros son los que pasan mucho tiempo con nuestros hijos. Y como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces a veces los padritos nos cegamos un poco, no queremos ver ciertas conductas, pero los maestros sí la ven. Entonces, mm, bueno, por el amor de Dios, los primeros 3 años para nosotros es fundamental porque está la mayor plasticidad cerebral. De ese claro. cerebro que todavía podemos hacer, y como dice la doctora, hay cosas que no solamente son de autismo, pueden ser otras situaciones. Entonces, bueno, doctora, despídase, son los micrófonos tuyos. Bueno, no, muchas gracias por la información y de verdad que este tipo de video es bien útil para que la población pueda estar informada y bien importante para también disminuir el estigma que hay alrededor de todas estas condiciones, ¿ok? Ahorita estamos cada vez abogando más porque estos niños sean aceptados e integrados en la sociedad. Y no se vean no sé, como algo anormal, como lo ve mucha gente, sino que es simplemente otra forma de presentarse, lo que es la variabilidad neurológica del ser humano y bueno, simplemente ayudarlos un poco para que ellos se puedan integrar y ser aceptados, ¿no? Y ellos desenvolverse también socialmente, que muchos quieren, a pesar de que se les haga difícil, ellos quieren ser aceptados y participar en la sociedad con todos, pues. Claro, Bueno, muchas gracias y quiero que quede bien claro lo importante del equipo multidisciplinario en la atención del niño con autismo. Pediatra, neuropediatra, el psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional es mm, fundamental y la terapia del lenguaje. Que es bien, bien importante que tengamos claro eso. ¿Ok? La bien. importancia de su atención completa y multidisciplinaria. Bueno, doctora, excelente, de verdad que muchísimas gracias, correcto. La doctora, así como la doctora hace énfasis, todos los médicos dedicados al área hacemos el énfasis de el equipo multidisciplinario, porque cada quien tiene una función, tiene una labor y una se complementa con la otra. Y bueno, amigos, en otra oportunidad vamos a volver a tener a la doctora Rivero, que iremos hablando progresivamente de otros trastornos, porque la idea de esto no es solamente el espectro autista, como también dentro del espectro de todo lo que hablamos de neurodesarrollo. Entonces, agradezco que cualquiera pregunta lo pueden colocar en nuestras redes, que yo le haré llegar las preguntas y por ahí le vamos a responder.
Gracias, doctora, de verdad que ha sido un Gracias a placer. ti. Magela, un gran abrazo desde las lejanas tierras. Y bueno, muchísimas gracias por tu aporte porque es fundamental. Te quiero mucho, un beso de todos, mi familia y bueno, igual para tu familia. Gracias. Ok, igualmente un abrazo a todos. Saludos.